Les habla Manuel Maza Miquel, presbítero de la Compañía de Jesús. Yo soy jesuita, nací en Cuba en 1945, conozco el país desde 1967 y desde 1987 soy profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Trabajé 25 años en el campus Santo Domingo y ahora tengo 9 aquí en Santiago, la ciudad corazón. Soy profesor de historia, de teología, y yo quiero hablarle a ustedes de por qué creer en Jesús de Nazaret. Para hablar de Jesús de Nazaret, es importante tener claro que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Usted podrá discutir si Jesús lo debemos considerar hijo de Dios, divino, podrá discutir si hizo milagros, etc. Pero es bueno que usted sepa que hoy en día casi todo el mundo admite, por evidencia histórica, que hubo un personaje que se llamó Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo esto? Porque sobre Jesús hay más manuscritos, hay más testimonios sobre los evangelios que sobre la guerra en las Galias de Julio César, que murió 44 años antes de Cristo. O sea que usted tiene cantidad de evidencia. Por ejemplo, Tácito cuenta cómo Jesús murió durante el reinado de Nerón, o Flavio Josefo, un historiador judío de finales del siglo I, habla de Jesús de Nazaret. Plinio el Joven, en tiempo de Trajano, le escribe una carta sobre los cristianos que se reúnen para invocar a Jesús el primer día de la semana. Y así, o sea, sería imposible explicar a gente como Marción, que fue un hereje, o entender las catacumbas. Hubo un hombre histórico que se llamó Jesús de Nazaret. Es lo que quiero decirle. Usted puede discutir muchas cosas, pero es bueno que sepa que eso es un hecho que usted puede investigar. Jesús de Nazaret, además de ser un personaje histórico, lo que más claramente sabemos sobre Jesús es que murió en una cruz. Curiosamente, el hecho más atestiguado de su vida es su muerte, que aparece registrada hasta en historiadores que escribieron sobre Roma. O sea que fue un hombre que murió defendiendo lo que creía. No murió en una cama, no fue un asesinato planeado en la oscuridad, no. Fue una ejecución pública, observable por todo el que pasaba, que hasta se burlaron de él. O sea, fue un hombre fiel hasta el final. Hasta los enemigos de Jesús reconocían que Jesús hablaba con autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, reconocían que el que escuchaba a Jesús sentía que Jesús apelaba a lo que hay de mejor en una persona, a lo que hay de más noble en una persona. Hasta guardias que invitaron a prenderlo, a meterlo en prisión, se dieron cuenta que aquel hombre era un hombre extraordinario. Es lo que quiero decir. Jesús habló con autoridad, que es la capacidad de apelar a lo que hay de mejor en una persona, de comprometer su vida, de comprometer su destino en eso que cree. Eso es hablar con autoridad. Un aspecto importante de la autoridad es que el que habla con autoridad es capaz de tocar lo más profundo de la persona, lo que llamamos la originalidad. Cada uno de nosotros es un ser original. Hay un misterio profundo en cada uno de nosotros. La libertad es la capacidad de actuar con originalidad. Usted es usted mismo decidiendo libremente lo que usted considera que debe hacer. Eso supone la libertad. La libertad es la facultad de la originalidad. Pongo un ejemplo. Un hombre que se casa con la mujer que quiere, porque la quiere, es más libre que quien por ser egoísta no es capaz de casarse con ninguna. O sea, la libertad supone originalidad. Ese hombre que se casa y se compromete es más original que el que no puede comprometerse. La originalidad implica compromiso a la larga, implica comprender lo que uno va a decidir e implica decisión. Bueno, Jesús apelaba a la originalidad de la gente que lo escogía, que lo oía, hasta el punto que hubo gente que lo acompañó toda la vida, que compartió con él, mujeres, hombres, que lo siguieron a lo que fuera. Jesús fue un hombre original que apelaba a la originalidad. Sí,
Jesús de Nazaret, como acabo de decir, pudo lograr que hombres y mujeres se comprometieran con su causa. La causa de Jesús fue el reino de Dios presente entre nosotros. Eso es difícil de definir, pero por ahora vamos a decir que el reino es la oportunidad dichosa que surge entre nosotros de perdonar, de ser nosotros mismos, de ayudar, de escoger lo que trae felicidad, de caminar un camino que tiene sentido. Jesús se comprometió con el reino y comprometió a otras personas con el reino. Cuando hablo de reino como la causa de Jesús, se ve claramente en los evangelios que esa originalidad que Jesús tenía lo llevó a romper la ley para hacer el bien de las personas. Por ejemplo, estaba prohibido tocar leproso, Jesús tocó leproso. Estaba prohibido trabajar en sábado, Jesús trabajó en sábado para liberar a alguien de su enfermedad. Tuvo esa libertad porque se daba cuenta que más importante que la ley es el bien de las personas. Si le gusta este tema, usted debiera leer el capítulo 13 de Lucas, donde hay una mujer que Jesús libera, y la libera en sábado, precisamente porque el sábado celebra que Dios descansó, pero también celebra la liberación de Egipto. Y Él la liberó en ese sábado, mostrando que más importante que la ley es el bien de cada persona. Jesús también creyó y propuso que más importante que ir al templo es relacionarse con Dios en espíritu y verdad, como sale, creo que es en el capítulo 4 de Juan, cuando habla con la samaritana. Usted sabe que el templo era el centro de la actividad económica de Jerusalén. En el templo se vendía, se compraban víctimas, se hacían ofrendas. Bueno, Jesús criticó todo ese montaje para relacionarse con Dios. En nombre del reino que Él anunciaba, en nombre de la libertad que Él tenía, le dijo a la gente, lo que Dios quiere es que lo adoremos en espíritu y verdad. De modo que el templo no es importante, lo importante es con qué corazón usted se acerca a Dios, con qué verdad usted se acerca a Dios. Yo he hablado varias veces de la originalidad. Para hablar con autoridad hay que ser capaz de tocar la originalidad de los oyentes. Ahora, una persona que es original se vuelve todavía más original cuando está delante de otra persona que le aprecia y lo acoge. Es decir, una originalidad despierta originalidad. Eso ocurre mucho entre la gente enamorada. No hay nadie más creativo que una muchacha enamorada, que un hombre enamorado, porque está delante de una originalidad y esa originalidad despierta la suya, lo vuelve más original, más verdadero, como que inventa, crea, se compromete, busca maneras de acercarse, ofrece, acoge, respeta. Toda esa actividad de la originalidad la despierta otra originalidad. En el caso de Jesús, Jesús era tan original porque estaba delante de la originalidad de Dios. Que por cierto, en el capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús habla de la oración, dice, ora en el secreto y tu Padre que ve los secretos, es decir, ora delante de la originalidad del Padre para que tu originalidad crezca. Yo hablaba al principio de que Jesús fue un personaje histórico. De los hechos más atestiguados de su vida es su muerte. A Jesús lo mataron todo ese sector del pueblo judío que se sentía cuestionado por su autoridad. O sea, la gente del templo, la gente de la ley, fariseos, saduceos, herodianos, pero también los romanos lo sintieron como una amenaza. Y como lo sintieron como una amenaza, se organizaron para llevar a Jesús a la muerte. Porque la unión de Jesús entre su vida y su palabra era tan grande que la única manera de suprimir su palabra era suprimir su vida. Hay gente así que tú no puedes distinguir entre vida y palabra. Su palabra era tan fuerte que daba vida y su vida era tan clara que era una palabra. Y por eso lo llevaron a la muerte más ignominiosa que se podía pensar, a ver si lo descalificaban con su muerte. Y así murió Jesús, sintiéndose abandonado. Probablemente Jesús murió rezando el salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios seguía siendo su Dios, pero se sentía abandonado. Y en esa cruz Jesús fue fiel hasta el final
a pesar de la mentira y la venganza de sus enemigos. ¿Por qué creer en Jesús? Sin duda fue un hombre auténtico, sincero, hizo el bien, vivió según lo que predicó, fue capaz de enfrentar a los poderes de su época, fue un amigo leal, tenía una palabra que llega al corazón, murió fiel a lo que creía, y nosotros los cristianos creemos que Dios le respondió resucitándolo de entre los muertos. Por eso es que es importante celebrar la Pascua. Nosotros creemos y lo celebramos en cada Eucaristía que Dios no dejó a Jesús en la muerte, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y por eso es que somos cristianos, porque en la resurrección hemos descubierto que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo en quien se cumplen todas las promesas. Por la resurrección nosotros sabemos que Dios está a favor de Jesús. Y si Dios está a favor de Jesús, ¿qué nos toca a nosotros? Estar a favor de Jesús. Si Dios acreditó a Jesús, el que cree obedece la acreditación de Dios. El que cree acepta que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Hemos estado hablando de por qué creer en Jesús. Pues bien, ojalá tú mismo hagas esta investigación de si vale la pena creer en Jesús. Yo encuentro muy inspirador que Jesús haya dicho durante su vida, y Juan lo recoge, creo que es en el capítulo 8, donde él dice, Jesús dice, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Investiga estas cosas por ti mismo, por ti misma, y verás si vale la pena creer en este Jesús de Nazaret que nos abre un camino, verdad y vida. Gracias por la atención.